En entrevista con CNN Chile, la presidenta Michelle Bachelet se refirió al proyecto que busca anular la ley de amnistía. La mandataria aseguró que esta instancia no busca reabrir casos, pues aseguró que lo juzgado ya fue juzgado. Queremos conversar al respecto y para eso tomamos contacto con Lorena Pizarro, presidenta de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos. ¿Cómo está? Muy bien, Germán. Muy bien, ¿cómo estás tú? Bien, pues muchas gracias por recibirnos en este día. Bueno, ahí lo estamos señalando ahí en la introducción respecto a lo que dijo la presidenta Michelle Bachelet, que la idea de todo esto es no buscar abrir los casos y lo que está juzgado ya fue juzgado. ¿Cómo miran ustedes esas palabras en un contexto donde quisiera sumar algo más también? Usted el 29 de agosto y para el día del detenido desaparecido dijo que nunca le habría gustado conocer al terrorismo de Estado y que por lo tanto da la sensación que las heridas, por mucho que quisieran cerrarlas, para ustedes siguen abiertas. ¿Cómo mezclar esas declaraciones que usted dio en su minuto con las palabras de la presidenta Michelle Bachelet ahora? Son varias respuestas. Lo primero que quiero señalar es que las heridas personales son personales. Cuando yo señalé el 29 de agosto, Día Nacional e Internacional del Detenido y la Detenida Desaparecida, aquello tiene que ver con que ojalá nunca el país hubiese conocido el terrorismo de Estado, con que ojalá nunca el país hubiese vivido bajo dictadura y por lo tanto nunca más esto vuelva a ocurrir. Eso es lo que está en el centro, las heridas personales, porque hay gente que señala que perdona, hay gente que no buscó, pero esto tiene que ver con tareas de Estado, con obligaciones del Estado en relación a lo que es el derecho internacional humanitario, y por lo tanto eso es lo que está en el centro, teniendo en cuenta y siempre claro que las violaciones a los derechos humanos que vivió nuestro país durante 17 años son parte del genocidio del terrorismo de Estado y que por lo tanto el principal objetivo de aquello es que esto nunca más vuelva a ocurrir. Ojalá nunca, y lo voy a volver a reiterar, nunca hubiésemos conocido el terrorismo de Estado. Sin duda que como familiares es muy doloroso, pero nuestra lucha tiene que ver con el país. En relación a lo que señala la presidenta Michelle Bachelet, yo lo primero que voy a reiterar, y es algo que el 29 de agosto no lo decía, pero que después del 11 de septiembre lo tengo que señalar con bastante fuerza, es que es la primera oportunidad que en nuestro país un presidente de la República, después del año 1990, envía un proyecto o le pone suma urgencia a un proyecto que anula los efectos del decreto de ley de amnistía. Para nosotras eso es muy importante. Los tribunales de justicia tendrán que determinar si aquellas causas en las cuales se aplicó el decreto de ley de amnistía se reabren o no. No es un rol que determinemos ni yo ni la presidenta. Lo otro que quiero señalar y que me parece muy importante indicar es que el decreto de ley de amnistía, las amnistías en general, no corren en los casos de crímenes de lesa humanidad, que es lo que vivió nuestro país entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990. Y no lo digo yo, no lo dice mi agrupación de manera antojadiza. Esto lo señala el derecho internacional humanitario, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un caso particular. Luis Almonacid señala que fue inadecuada la aplicación, ilegal la aplicación del decreto de ley de amnistía y obliga al Estado chileno, porque nosotros firmamos el Pacto de San José de Costa Rica, a referirse a aquel tema, a reabrir esa causa y por lo demás a resolver el tema de la vigencia del decreto de ley de amnistía. También lo ha señalado la ONU, porque esto tiene que ver con que las leyes de amnistía no son aplicables en ningún país para aquellos casos en los cuales se aplicó el genocidio, el terrorismo de Estado, que fue lo que ocurrió en Chile entre el 11 de septiembre y el 11 de marzo de 1990. ¿Y usted, Lorena, ha visto quizás un cambio en algunos parlamentarios, en este caso de oposición, para tocar este tema? Porque usted ha hablado en reiteradas ocasiones de que la derecha o algunos parlamentarios de derecha debiesen poner en práctica una serie de cosas que quizás a veces se anuncian. ¿Es tan así? ¿Usted cree que en ese sentido ahora es momento de poner en práctica por lo menos lo que algunas personas de la derecha, de Renovación Nacional o incluso de la UDI podrían señalar respecto a la ley de amnistía? A ver, yo lo que primero que voy a señalar es que yo entiendo que en nuestro país pueden haber distintas opiniones. Nuestro gran reparo tiene que ver con aquellos que tienen compromisos con el terrorismo de Estado y con el genocidio. Y por lo tanto a esos sectores de amplitud, a esos sectores de Renovación Nacional de la UDI no lo he escuchado. Pero aquellos sectores que han hablado y condenado las violaciones a los derechos humanos, y por lo tanto cuando se condenan se busca todo para que esto no vuelva a ocurrir,
las llamo, les invito a aprobar la nulidad del decreto de ley de amnistía, pero además a aprobar y que en esta oportunidad concurran con sus votos en todas las iniciativas que particularmente en este tema ha enviado a la Presidenta de la República para enfrentar la demanda de verdad y justicia y la lucha contra la impunidad. Yo creo que uno en la vida, sobre todo cuando participa en política, tiene que anteponer la ética y el compromiso de la palabra. Por lo tanto, cuando se condenan las violaciones a los derechos humanos vividos en nuestro país en el periodo de la dictadura cívico-militar, lo que corresponde es garantizar la no repetición de esos hechos. Y la no repetición de esos hechos, sin duda, que tiene en el centro conocer la verdad y enjuiciar a los responsables, porque si no, yo no sé de qué otra manera se puede hacer. Porque además la lógica que establecimos en el país, que es lo que a nosotras más nos angustia como organización, siempre lo hemos dicho, nos duele el alma la impunidad. Lo que más nos preocupa es que la lógica ante crímenes tan brutales como los que se vivieron en dictadura y además se hicieron al amparo del Estado en una dictadura cívico-militar, lo que tenga como consecuencia es que para avanzar se debe permitir que los criminales queden libres, que no se conozca la verdad y que finalmente entremos en una lógica tan irracional que no tiene en el centro la ética, la dignidad y el respeto a los derechos humanos. La demanda de verdad y justicia es justa. Tiene que ver con que vivimos este horror y de este horror hay que aprender, hay que tomar medidas para que nunca más vuelva a ocurrir. Y esa es la tarea pendiente que tenemos como país y que hoy día desde el Gobierno se han dado iniciativas importantes. Por lo tanto, el Poder Judicial tiene que jugar su rol también esto y también el Poder Legislativo, donde estamos invitando a aquellos sectores de derecha que concurran con sus votos para aprobar estas iniciativas, partiendo por la nulidad del decreto de ley de amnistía, la interpretación de algunos artículos del Código Penal, particularmente el 93 y el 103, para evitar prescripciones, medias prescripciones y beneficios carcelarios a aquellos genocidas que durante 17 años torturaron y exterminaron a hombres, mujeres, niños y niñas por el solo hecho de pensar distinto. Ahora, Lorena, a propósito de parlamentarios de derecha, hemos escuchado, por lo menos fuertemente durante este último tiempo, a Manuel José Osandón, tocar dos temas que quizás han sido relevantes. Uno, proponer la comisión final de búsquedas de detenidos desaparecidos, que de hecho estaría siendo propuesto y de parte de la nueva mayoría ha tenido buena acogida. ¿Cómo lo ve usted eso? A ver, con mucha preocupación, porque lo que hay aquí, todos queremos saber lo que pasó con nuestros detenidos y detenidas desaparecidas. Queremos saber la verdad. La verdad no es solo la búsqueda, porque la inmensa mayoría, y que lo sepa el señor Osandón, lo que se ha informado es que en la operación retiro de televisores, cuando los nuestros los desenterraron, la inmensa mayoría de ellos fueron lanzados al mar o a otros lugares. Lo que hoy día estamos encontrando son restos de restos. Lo que necesitamos es la verdad. Y yo lo que le digo al señor Osandón, con su buena intención, y a la gente de la buena mayoría, avancemos en terminar el pacto de silencio cívico-militar que existe para conocer la verdad y conocer el nombre de los responsables entre esa verdad. Para terminar con ese pacto cívico-militar, tenemos que avanzar en una dirección clara, demostrar a aquellos que fueron parte del exterminio que nuestro país, el Estado y sus distintos aparatos no se comprometen con ese pacto de silencio, no lo ven como algo casual y por lo tanto se toman medidas. Se les degrada a los uniformados y tendremos que ver de qué manera. Se les quitan los beneficios a todos que son condenados por violaciones a los derechos humanos. Se buscan medidas para denunciar a todos los civiles involucrados y que no se sigan sintiendo protegidos por el Estado. Porque lo que hay que hacer es avanzar en ese pacto de silencio para conocer la verdad. Ellos tienen la información. Esto no es sentarse en una mesa como se hizo la mesa de diálogo, con que cada cual dice la barbaridad que quiere y todos nos damos las manos y seguimos igual. Porque si uno revisa los resultados de la mesa de diálogo, ¿qué diferencia hubo? Salvo comprobar una vez más la mentira institucionalizada y un nuevo dolor a las familias que llevamos buscando por tanto tiempo. Pero Lorena, en ese sentido entonces, a ver, para ir transparentando quizás ciertos temas, muchos hemos sabido de nombres de militares o ex uniformados que estuvieron o fueron parte de este proceso del cual hemos estado hablando. Pero usted habla también cívico-militar, del mundo cívico, o del mundo civil en realidad, del mundo civil.
¿Ustedes saben o tienen certezas de nombres de personas que hayan participado y que en estos momentos quizás a nivel público no se conozcan y que ustedes no hayan podido iniciar ciertos procesos en torno a estas personas civiles y que estén hoy en día trabajando en distintos mundos? Se lo pregunto directamente porque quizás parte de este punto final pasa un poco por revelar justamente todo eso. ¿Ustedes tienen esos nombres o no? Se han entregado muchas veces, existen nóminas, el problema es que el Poder Judicial, en esta lógica del pacto de silencio, donde nadie colabora, siempre los deja libres. Yo ahora no te voy a dar nombre porque, entre otras cosas, mi vida no es recordar los nombres de los genocidas, es mucho más que eso, es la justicia. Pero los ministros del Interior de la época, que sabían del exterminio, los que dieron las órdenes, solo quiero recordar, Sergio Nofre Jarpa, en un momento el ministro del Interior saca 18.000 uniformados a la calle, 18.000 uniformados que dejan una cantidad importante de asesinados en nuestro país, lo que significaron los consejos de guerra. Allí habían fiscales civiles, lo que tiene que ver con todos estos sujetos médicos profesionales que participaron del exterminio, la complicidad del Poder Judicial, donde también hay civiles cómplices. Es un cúmulo importante de sujetos que sustentaron ese terrorismo de Estado durante 17 años, que el Poder Judicial tendrá que determinar cuál es su responsabilidad, si fue cómplice, si dio órdenes, si amparó, si fue parte de un montaje. Los medios de comunicación, algunos lo hicieron y aceptaron montaje. Tendrá que determinarlo, pero esa complicidad cívico-militar es la que todavía mantiene ese pacto de silencio y no colabora. Y eso hay que apuntar, o estamos pidiendo algo tan desfachatado, algo que no tiene sentido, si durante 17 años se apoderaron del Estado y lo que hicieron fue perseguir a todos aquellos personas que habitábamos este territorio, este país que hoy día la gente vive, que hoy día está conmemorando estas fiestas patrias. La gente era perseguida por pensar distinto, uno no podía decir en la calle, incluso si subía el pan porque corría riesgo su vida. Eso es lo que está en juego, y todo ese sustento lo hicieron civiles y uniformados, y tendrá que ser el Poder Judicial quien determine cuál es el grado de responsabilidad de cada uno de ellos, pero sí tienen que ser condenados. Lo que no puede ocurrir es que aquí nadie cometió el terrorismo y solo los poco más de 60 que hoy día están en Punta Peuco son los que mantuvieron 17 años un terrorismo de Estado. Pero Lorena, y respecto justamente a la participación, la celebración en las fiestas patrias, ayer vimos una parada militar donde también Manuel José Sandón lo dijo. ¿Por qué no se invitó a familiares de detenidos desaparecidos? Por ejemplo, para empezar a unir los mundos y para poder un poco avanzar en la historia. ¿Ustedes habrían participado? ¿Ustedes se habrían sentado en ese palco? Yo no sé si ese es el tema de fondo. Quiero ser bien honesta, yo ni siquiera quiero entrar en ese juego. A lo mejor algún familiar habría ido, yo no puedo decirle, o a alguien que lo inviten. Yo quiero recordar que en alguna oportunidad familiares se reunieron con la directiva de la UDI en Pisagua. Yo no creo que el tema sea ese, si van los familiares los desaparecieron. Si tú me dices a mí, yo no iría, pero esa es mi decisión personal. El tema de fondo es otro. El tema de fondo es que nuestro país va a avanzar. Lo que hay que juntar son los mundos democráticos que respetamos y queremos este país y que creemos que hay que avanzar en una democracia verdadera, teniendo en el centro los derechos humanos, teniendo en el centro ese nunca más. Ir a la parada militar o no ir a la parada militar, creo que no enfrenta el tema de fondo. El tema de fondo es cómo hoy día las Fuerzas Armadas, entre otras cosas, invitan a aquellos sujetos que están en retiro a que entreguen la información, cómo las Fuerzas Armadas inician acciones que aquellos que están condenados por genocidio, por violar mujeres, por asesinar mujeres, son degradados, se les quitan sus beneficios y son declarados traidores a la patria. Cómo las Fuerzas Armadas sacan de sus escuelas matrices, de todos aquellos lugares en los cuales ellos circulan las fotos de los dictadores, de los golpistas, de los genocidas y violadores de los derechos humanos. Eso es lo que necesitamos. Si ir a sentarnos allá o no, no es el tema de fondo, porque yo hoy día puedo decir, no va a ir y Sandón me va a contestar a mí, y eso es entrar en un tema que no es el de fondo. El de fondo es que hoy día, si a mí me preguntan, y si nos preguntan a los chilenos y chilenas, si está garantizado nunca más un golpe de Estado, si está garantizado nunca más violaciones a los derechos humanos,
¿Cuántas veces hemos escuchado a sujetos de derecha que cuando se intenta avanzar en la democratización del país se pone en riesgo la institucionalidad y puede haber un nuevo golpe de Estado? Hace poco nos lo dijo Moreira. Ese es el problema, que nunca más la solución puede ser un golpe de Estado. ¿Y usted cree que en ese sentido entonces un golpe de Estado todavía sigue en la mente de algunos como una solución a los problemas democráticos? Ojalá que no. Ojalá que nunca más nadie piense que la solución a cualquier dificultad que ocurra en la democracia sea un golpe de Estado. Lo que no tengo la certeza es si se han dado las señales concretas para que aquello no vuelva a ocurrir. Yo me preguntaría cuál es la formación que hoy día tienen, por ejemplo, las Fuerzas Armadas. ¿Se siguen formando en la doctrina de la seguridad nacional, esa que les hizo decir y hablar del enemigo interno, esa que los hizo torturar a compatriotas, esa que los hizo violar a mujeres? Yo me preguntaría, ¿las Fuerzas Armadas tienen una formación democrática de respeto a los derechos de las personas y que vuelvan a los cuarteles a cumplir las labores que cumplían sin el riesgo de que nadie el día de mañana quiera dar un golpe de Estado? Ojalá que nadie. Pero para eso hay que dar señales. Hay que darle señales a esas nuevas generaciones de que cuando entran a la escuela militar no vean el retrato del dictador Augusto Pinochet. Porque si ellos lo ven ahí, lo que él hizo fue una gesta y no una traición a la patria. Por lo tanto, si tú me preguntas, yo no sé si alguien lo quiere volver a dar. Algunos políticos de derecha siempre lo amenazan. Son los menos, pero lo hacen. Pero el problema es que no se ha limpiado esta herida nacional, no de los familiares, no solo de los familiares, esta herida nacional que nos tiene que permitir avanzar y encontrar estos mundos, pero no estos mundos en el aire, de encontrarnos como país en el respeto, la defensa y la promoción de los derechos humanos. Eso es lo que queremos y eso no está garantizado. Lorena Pizarro, le queremos agradecer en este día haber estado junto a nosotros y poder conversar. Que esté muy bien. Muchas gracias a ti, que estés muy bien. Después de esta conversación nosotros hacemos una pausa, regresamos dentro de muy poco.